Finally you are here, the one I'm looking for. Hola, hola, buenas noches. Estamos en otra emisión de Está bien ser feliz. Y bueno, hoy nos toca hablar de rinitis, cuando sufrimos separación, rechazo o peligro, ¿no? Para hablar un poquito de la rinitis, para entrar de lleno en la rinitis, vamos primero a hablar un poquito de lo que es la biodescodificación de los síntomas, ¿no? Que mal llamamos enfermedades, porque en realidad nosotros tomamos como que las enfermedades son un error del organismo y en realidad las enfermedades para la nueva medicina germánica, las 5 leyes biológicas, que es de donde se basa la biodescodificación biológica, cada uno de estos síntomas o enfermedades en realidad son programas biológicos especiales disparados por el inconsciente para una razón en particular. Cuando nosotros no podemos estar desafiando el conflicto y el conflicto que tenemos emocional nos desafía y nosotros no podemos trabajarlo o no podemos abarcarlo desde un lugar de la psique, entonces la biología, el cuerpo nos presta al cuerpo para que podamos procesar ese conflicto emocional a través del cuerpo, puesto que no nos alcanzó con la parte de la psique para procesarlo. Entonces, por eso, cada una de las enfermedades o mal llamadas enfermedades, para nosotros son síntomas y son programas biológicos, es un programa que se activa cuando yo no puedo tener la capacidad de respuesta desde el lugar de la psique. Tengo un conflicto emocional que me genera un bioshock emocional, que el bioshock emocional es algo que me supera, que sucede de forma inesperada, que siento que no puedo verbalizar, que me sobrepasa la situación, que la vivo de una manera dramática. Entonces, cuando pasa eso, que me quedo como en este estado de bioshock emocional, la biología nos presta el cuerpo para poder transitar eso que no estamos pudiendo transitar. Es como una ampliación a nuestra capacidad de respuesta. Por lo tanto, cada enfermedad que transitamos tiene una descodificación, ¿no? Tiene un sentido especial, tiene un sentido biológico. Entonces hoy con la rinitis vamos a ver cuáles son los síntomas que aparecen, cómo se manifiesta una rinitis, para poder identificarla primero, y después vamos a ver como el sentido biológico, o sea, para qué está sucediendo este programa biológico, este programa especial, con qué sentido biológico estamos transitando a esta rinitis, ¿sí? Muy bien, entonces la rinitis es una molesta inflamación de la mucosa nasal que en cualquiera de sus variantes se presenta acompañada de uno o varios síntomas inequívocos como estornudos, ojos llorosos o diversas alteraciones nasales. Además del picor habitual, que la nariz pica, ¿no? Con la rinitis aparecen secreciones nasales que son líquidas, transparentes, la famosa agüita, ¿no? Tengo agüita, nos decimos cuando tenemos la rinitis. Es muy común que la congestión propia de la rinitis provoca también escozor, o sea, picor y lagrimeo en los ojos, ¿no? Que lloren los ojos también. Sobre todo al comienzo del día. Aunque algunos síntomas son comunes, no debe ser confundido con el resfriado, ya que este último, el resfrío, implica la existencia de fiebre y su vigencia no suele prolongarse más de 10 días, ¿sí?
y después la mucosidad va cambiando de color, o sea, va siendo más espesa con otro tipo de colores. La rinitis manifiesta la existencia de situaciones de peligro, miedo, rechazo y separación. Debido a la inflamación de las mucosas nasales, las personas con rinitis ven disminuida su capacidad respiratoria. Esto explica por qué es tan frecuente que quienes sufren esta enfermedad pueden acabar presentando también sinusitis y otras alteraciones como dolores de cabeza, trastornos de sueño e irritabilidad. Desde un punto de vista biológico y simbólico, las anomalías y dolores relacionados con la nariz hacen referencia al reconocimiento que uno tiene de sí mismo. Cuando además se ven implicados los senos paranasales, o sea, hay sinusitis, ¿no? O sea, esta parte, algo que normalmente es porque nos irrita y nos molesta la presencia de alguien o de algo que forma parte de nuestro entorno habitual. Descargamos nuestras frustraciones contra eso o contra esa persona, contra ese algo o contra la persona, ¿sí? Culpándole de nuestros males. Los problemas que disminuyen o alteran nuestra capacidad olfativa o respiratoria manifiestan que encontramos dificultades para sentir auténtica y libremente la vida, porque existe algo o alguien que nos genera asco, rechazo o miedo a sufrir, ya sea por mí mismo o por un ser querido, por alguna otra persona. Hay un anhelo inconsciente de no querer oler a alguien que rechazamos o no querer oler algo que nos suscita alarma o temor. Nunca se trata, por tanto, de presencias esporádicas, sino habituales. La decodificación biológica de la rinitis pone de manifiesto que siempre existe un conflicto de separación. De modo más concreto, la rinitis muestra que la persona que la padece vive inconscientemente un conflicto de separación con sensación de peligro, anticipa de forma negativa y pesimista problemas que aún no han tenido lugar. Es decir, peligros que todavía no se han hecho presentes ni probablemente visibles, problemas que quizás la persona solo pueda llegar a intuir, pero que todavía no visualiza biológicamente. La persona que tiene rinitis constata con los síntomas propios de esta enfermedad que vive inmensa en una situación de angustia, intuye y olfatea algo peligroso, sucio. Sospecha que se está tramando o forjando algo que le puede resultar malo para él, ¿no? Por todo ello, es común que la rinitis exprese el deseo de expulsar del territorio o de las intermediaciones algo o alguien sospechoso o potencialmente peligroso. Por eso el agua, ¿no? El agua es que expulso. Cuando estornudamos, expresamos a través de nuestra biología un anhelo, normalmente inconsciente, de expulsar o alejar algo o alguien de nuestras inmediaciones. Cuando el estornudo se presenta de forma reiterada, en la rinitis suele pasar que estornudamos muy seguidito, ¿no? Es porque se siente una gran contrariedad referida a alguien cercano o con respecto a una situación que provoca rechazo, asco o disgusto. Si además hay prurito o picor nasal, la persona vive con insatisfacción y remordimientos las situaciones previamente dichas, ¿sí? Es decir, rechaza y desea alejarse o alejar a alguien, pero al mismo tiempo puede surgir dudas internas que le hagan reprocharse esa actitud de alejar a esa persona o a ese objeto, a ese algo. La persona puede ocuparse de su propia agresividad respecto a la situación o persona objeto del rechazo. Hay por lo tanto una agresividad reprimida conscientemente que se expresa inconscientemente a través del estornudo, pero a la vez hay inseguridad y contrariedad hacia uno mismo.
Por otra parte, la rinorrea que acompaña siempre a la rinitis, el agüita, ¿no? O sea, el drenaje y la secreción nasal líquida expresa biológicamente una callada petición de ayuda, una falta de autovaloración. Simbólicamente, la persona con rinorrea reprime un llanto infantil y adopta una actitud de víctima. Dependiendo de la duración de los síntomas, debemos considerar rinitis aguda o catarro nasal, por un lado, y rinitis crónica, por otro. La rinitis aguda es la que se manifiesta por periodos inferiores a 6 meses, mientras que se considera rinitis crónica a la que puede aparecer y desaparecer incluso durante años. En ambos casos, los síntomas habituales son los previamente descriptos y es decir, picores en la garganta y la nariz, estornudos intensos, secreción y congestión nasal. Cuando la rinitis es crónica, se manifiesta biológicamente un conflicto de separación referido a algo que se considera sucio o asqueroso. Si además esa rinitis crónica es inflamación, pone de manifiesto ira y rabia reprimida en la persona con respecto a eso que le provoca asco y rechazo, es decir, el contacto episódico con esa situación, termina generando en la persona una especie de susceptibilidad respecto a eso. Si atendemos a las causas que provocan esta enfermedad, para establecer una clasificación de diversos tipos, distinguimos entre rinitis alérgicas y no alérgicas. Se calcula que aproximadamente un 40% de las personas sufren cualquier tipo de rinitis a lo largo de la vida. Ocupa todo la alérgica, la rinitis alérgica son las más comunes, ya sean persistentes, también llamadas perennes o intermitentes, conocidas también como estacionarias, ¿sí? Las que pasan, yo tengo rinitis en primavera o cuando florece tengo rinitis o en otoño tengo rinitis, ¿no? Las que son estaciones. La rinitis alérgica representa un conflicto de dolor y suciedad. Hay deseos de separarse de algo o de alguien que real o simbólicamente se rechaza porque produce asco o porque se intuye que representa un peligro potencial. Como toda alergia, este tipo de rinitis activa un programa de rechazo para evitar determinadas situaciones que en el pasado fueron vividas con rabia y que quedaron etiquetadas en nuestro inconsciente como peligrosas o tóxicas. Por tanto, la rinitis alérgica constituye una alarma. Entre las rinitis no alérgicas se consideran diversos tipos, como las de infección, la infecciosa producida por un virus, la medicamentosa y la vasomotora provocada por el uso de determinados medicamentos, o la rinitis física que surge en situaciones de frío y humedad. Entre las rinitis no alérgicas se considera también la del embarazo. Este tipo de rinitis expresa cómo la mujer anticipa escenarios futuros, visualiza y presiente miedos e incertidumbres con respecto a su nueva condición de embarazo, sobre todo a los cambios que desea asumir o que deberá asumir en la vida con su nuevo rol de madre, con un nuevo bebé. Otra rinitis no alérgica es la mecánica, que aparece habitualmente por la presencia de vegetaciones y tumores o por la desviación del tabique nasal. Por último, entre las rinitis no alérgicas se encuentra la más traumática, que es la atrófica, en la que ya se observa una degeneración del cartílago nasal que origina frecuentes sangrados. Biológicamente, la rinitis atrófica muestra un rechazo más profundo, un deseo de no volver a exponerse a situaciones o personas previamente rechazadas. Otras veces, la rinitis atrófica pone de manifiesto que la persona, pese a todo, no logra dar salida a sus descontentos. Sigue reprimiendo su cólera y por tanto no logra superar o controlar la situación conflictiva.
La persona que sufre cualquier tipo de rinitis debe analizar las situaciones y personas que forman parte de su vida habitualmente y qué posibles conflictos y contrariedades le causan su cercanía o su lejanía, ¿sí? Su presencia o su existencia. Es necesario que tome conciencia de qué o quién le está causando temor, sensación de peligro, rabia, preocupación, ira, asco o rechazo. Precisamente esa toma de conciencia le va a permitir contemplar esas situaciones o relaciones eh, que de modo muy distinto, porque podrá comprender que para alcanzar la coherencia emocional debe pasar a la acción. Debe atender los mensajes que están llegando con este programa biológico, ¿sí? Su inconsciente le está enviando a través de este programa biológico esos mensajes y, eh, y llevar a cabo los cambios precisos en situaciones de su vida o en las relaciones que mantiene. Solo así, revisando y corrigiendo aspectos de su vida, podrá liberarse definitivamente de la rinitis. Esta situación, todos los programas biológicos que terminan en itis significan bronca o rabia, ¿sí? Y después, dependiendo a dónde esté ubicado, en qué parte qué órgano esté afectando ese proceso, va a ser bronca o rabia a qué, ¿no es cierto? Si yo tengo una gastritis, es bronca o rabia por algún pedazo que no puedo digerir. Es importante mencionar que el inconsciente, para el inconsciente lo real y lo virtual es lo mismo. Entonces, si yo tengo un pedazo que no puedo digerir porque es algo que comí y que no puedo digerir, voy a tener gastritis, pero si yo tengo un jefe que no puedo digerir porque me trata mal, porque no me gusta cómo me habla, entonces también para el inconsciente ahí hay un pedazo que no puedo digerir. Como ese pedazo es un pedazo virtual, es un pedazo simbólico, también se dice, ¿qué va a pasar con esto? La gastritis se me va a hacer crónica. ¿Por qué? Porque yo en realidad cuando tengo un pedazo de carne que me cayó indigesto y no lo puedo digerir, me llega la gastritis, los jugos gástricos procesan esa carne, la degradan y se me va lo puedo digerir, ¿sí? Termino haciendo la digestión de ese pedazo de carne. Pero cuando es virtual, como no está realmente acá en el estómago, yo mientras esa situación siga existiendo en mi experiencia, voy a seguir teniendo la gastritis. Por eso es que la gastritis se hace crónica y a veces pasa que muchas veces la gente se separa o se cambia de trabajo y dice, ¡ay, mira, me curé de la gastritis! Como si fuera milagroso. Y en realidad es que esa persona, ese pedazo que yo no podía digerir, ya no está más en mi experiencia de vida porque me cambié de trabajo, por ejemplo, y tengo otro jefe, ¿sí? Entonces, con la rinitis pasa lo mismo, estamos con un miedo a separación, bronca, rechazo, algo o alguien que en mi entorno está, yo no estoy pudiendo, siento rechazo, separación o algún peligro. Entonces, mientras ese peligro subsista, ese peligro puede ser también virtual, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, si voy todos los días a trabajar un trabajo donde todo el tiempo me están amenazando con no darme el aumento o con no darme un lugar más o un ascenso, si no hago esto, si no hago lo otro, siento amenaza, ¿sí? Siento peligro en donde estoy. Los peligros no siempre son peligros así como directos, pueden ser peligros así virtuales, por frases, por programaciones, por cosas que nos dicen cuando estamos en el lugar de trabajo o en nuestra casa, ¿sí? Si nosotros tenemos muchas discusiones con nuestros hijos, que son más chicos o adolescentes, o nuestros hijos empiezan a hacer actitudes o cosas que a nosotros nos empieza a dar rechazo lo que están haciendo, también puedo generar una rinitis. Los procesos alérgicos también tienen como estos disparadores que se llaman alergenos, que es
Cuando me sucedió por primera vez esa situación, yo estaba en cierto lugar donde el inconsciente, cuando pasa un bioshock emocional, registra lo que se llama el ambiente. Entonces registra todo lo que sucedía en ese momento que a mí me dio el bioshock emocional al lado mío. Entonces asume, por ejemplo, si yo estaba en un parque, el polen, la tierrita, lo que volaba, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando fue el instante del bioshock, quedó ese registro, ¿no? Ese registro de el polen, por ejemplo. Entonces después, la próxima vez que yo tenga polen, por ejemplo, la próxima primavera, me voy a agarrar rinitis. ¿Pero por qué? Porque el inconsciente detecta la rinitis y entonces detecta que cuando sucedió esto, cuando apareció el polen en nuestra experiencia de vida, yo tuve una separación, por ejemplo. Supónganse que yo en la plaza, mi novio me dijo que no quería salir más conmigo. Entonces, a mí eso me dio un bioshock emocional y yo registré el ambiente, qué pasaba en el ambiente, ¿sí? Entonces después, a la próxima vez que yo vea polen o que venga la primavera y yo esté en un parque, voy a empezar a estornudar, voy a empezar a tener rinitis. ¿Por qué? Porque voy a tener ese rechazo, esa bronca o ese asco, lo que fuera, a la situación que pasó de separación, ¿sí? Por eso a veces es difícil detectar las alergias, porque en el caso de las alergias, lo que se queda manifestado cuando está el bioshock es el ambiente. ¿Y qué pasaba en el ambiente? Si yo justo estaba tomando jarabe para la tos porque estaba enferma, la próxima vez que me esté enferma y tenga que tomar jarabe para la tos, me puedo brotar toda, por ejemplo, ¿sí? Entonces, también eso hay que tenerlo en cuenta, que cuando yo manifiesto la alergia por primera vez o la rinitis por primera vez, la situación es una situación que se repite la situación o se me repite el ambiente de donde estuve, ¿sí? Entonces hay que ir a ver cuál fue el conflicto que es el desencadenante, ¿no? Que es el conflicto programante, es el que programa esta cadena que después sucede con la rinitis. Muy bien, lo importante es poder ver qué nos pasa alrededor, qué está sucediendo alrededor y poder ponerle un foco a eso, ¿no? O sea, bueno, esta situación no me agrada, eh, no necesariamente tiene que ser una situación grande, grosa, intensa, ¿no? Pueden ser situaciones, como les digo así, de la vida diaria, cotidiana, chiquitas, que también nos estén dando bronca, rabia, o sintamos peligro, o sintamos rechazo, o tengamos esa sensación de que no está bien lo que está pasando, o nos dé rechazo, ¿no? Asco, que sintamos que es algo sucio también, ¿no? Si yo siento que es algo que es sucio lo que está sucediendo, sucio para mí, dentro de mi percepción, porque recuerden que siempre todo depende de la percepción de la persona, ¿sí? Lo que para mí puedo yo sentir como que es algo sucio, para otro puede que no pase nada, ¿sí? Entonces lo importante es poder ver un poco qué nos pasa alrededor. Si tengo rinitis y se manifiesta la rinitis, estar atenta a qué pasó esos días, qué pasó en esos momentos, qué pasó el día anterior o los 2 días anteriores, que me haya dado bronca, rabia, o que esté rechazando una situación, que diga, bueno, no, esta situación ya no puede estar más en mi vida, ¿no? Entonces, porque la rinitis aparece por ahí, no ese mismo instante, sino al día siguiente o un día más después, ¿no? Entonces, cuando yo tengo la manifestación de la rinitis, lo que tengo que hacer es ir a explorar qué pasó en esos días, qué pasó ese mismo día, el día anterior o el anterior, y ver en qué cosas yo tuve sentimiento de peligro, de rechazo, ¿no? Si me sentí rechazada. Recuérdense que el tema de rechazo también es virtual, ¿no? Si yo sentí, eh, por ejemplo, puedo sentir un rechazo virtual si yo voy y le digo a mi hija algo y le digo, bueno, mira, ¿qué tal si hacemos esto juntas? ¿Qué te parece? Y mi hija dice, no, no, la verdad que no quiero hacer esto, que no lo quiero hacer con vos, lo quiero hacer con otro, porque qué sé yo, porque sé cuánto. Por ahí yo
mi percepción es una percepción de rechazo y entonces me aflora la rinitis. Eh, ¿Por qué? Porque la otra persona por ahí no lo dijo como un rechazo, lo dijo porque, bueno, porque tenía la opción o prefería hacerlo con otra persona, pero yo tengo la percepción de que eso fue un rechazo para mí, o sea, que a mí me rechazó siendo eso. Entonces, por eso les digo, tengan en cuenta que a veces la situación no es una situación realmente intensa o que es, o de enojo o así muy, muy bien detallada o delimitada, sino que es la percepción que yo tuve ante esa situación. Si yo tuve una situación que percibí de rechazo porque mi hija me dijo, no, no, mira, este lugar prefiero ir sola, no quiero ir con vos, y uno quería acompañarla, entonces ya ahí también puedo sentir esta sensación de rechazo y al día siguiente tener rinitis, amanecer con rinitis, ¿sí? Eh, por eso tengan en cuenta todos los factores de todo lo que sucede en su día a día, hasta lo más chiquito. Lo más chiquito también forma parte y condiciona que pueda yo tener ataques de rinitis, ¿sí? Muy bien, vamos a verlos a ustedes y a leerlos a ustedes, a ver cómo les va con esta experiencia de la rinitis. Quede reciente la sinovitis en cadera en un niño de 5 años. Hay que analizar el embarazo, mujer esotérica 33. Siempre que hablamos de niños hasta menores de 12 años, en general los programas biológicos que se disparan en los niños menores tienen que ver con el proyecto y sentido, que es el embarazo, o tienen que ver con el clan, con un tema de reparar o repetir una historia del árbol, ¿sí? Del árbol genealógico. Así que sí hay que estudiar primero el proyecto y sentido, a ver qué pasó en ese embarazo, y luego a través del diagnóstico, primero hay que tener el diagnóstico, y con el diagnóstico se analiza el proyecto y sentido y luego el árbol genealógico. Muy bien. ¿Se debe sanar la madre para sanar a ese niño con sinovitis en cadera? No, a ver, a veces no es la madre la que hay que sanar. Hay enfermedades que vienen de programas biológicos que el niño dispara por temas que tenga con el padre y algunos con la madre. A veces son temas que vivió en el embarazo la mamá. Cuando es un niño tan chiquito todavía es la relación con la madre, ¿sí? Después de hay que ver cuándo empezó su programa biológico a activarse y porque también hay una parte, hasta los 4 años está mucho más relacionado con la mamá el problema, desde los 4 a los 7, 8 es más con el papá el problema, después con cualquiera de los dos, ¿no? De los 8 a los 12, puede ser madre o padre. Muy bien. Hola, todo lo que cuentas es muy familiar para mí. ¿Cómo se soluciona este problema tan simple y tan profundo? Gracias, Josefina. Bueno, tomando conciencia, viendo, ¿no? Empezando a ver, primero estando en el presente para poder ver la situación que me rodea y después ver las situaciones que me rodean. Cada vez que a mí me dé la rinitis, explorar qué pasó ese mismo día, qué pasó el día anterior, qué pasó el otro día anterior, porque puede ser hasta 2 días antes de que yo tenga la rinitis, que empiece, que haya sido el conflicto, y ver cuál es el conflicto que estoy teniendo de rechazo, de algo que me parece que es sucio, que algo que no debería estar sucediendo, ¿sí? De separación o de peligro que yo sienta. Puedo sentir algo que sea peligroso para mí, aunque, ya les digo, por percepción, aunque para el resto no sea algo peligroso. Por ejemplo, si yo no sé nadar y todo el resto de mi familia sí, para mí una pileta de natación puede ser algo peligroso, ¿sí? Y entonces puedo tener esa percepción de peligro y de que acá me puede pasar algo, me puedo ahogar, entonces puedo yo desarrollar una rinitis cuando en realidad a la otra persona que está al lado mío no le pasa nada. ¿Por qué? Porque él no tiene esa percepción de peligro. Ante un accidente puede pasar lo mismo, ante la partida de alguien. Si yo tengo una persona que, por ejemplo, si mi pareja trabaja y viaja,
quizás cada vez que él viaja yo entro a tener rinitis. ¿Por qué? Porque siento miedo, porque siento peligro o porque siento la separación. ¿Sí? Es una separación virtual porque esa persona va a volver, pero yo quizás la separación es lo que me está afectando y por eso me da rinitis. Entonces, Josefina, a explorar un poquito más qué pasa en mi entorno, ¿sí? ¿Qué pasa a mi alrededor? Buenas noches. A mí me da por estornudar como 10 veces cada mañana. ¿Qué significa y cómo lo soluciono, Ingrid? Bueno, ¿qué pasa? La rinitis en general en la mañana es donde más se manifiesta. Entonces, ¿qué pasa con esto? Volvemos, ¿no? ¿Qué pasa con mi sentimiento de mi entorno? ¿Cómo estoy yo con el entorno? ¿Cómo estoy con las personas que me rodean? Si justo, también podés chequear, porque quizás a vos te da rinitis todos los días que vas a ir a trabajar, pero sábado y domingo no. Entonces, es un tema con tu trabajo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué me da bronca? ¿Qué me da rabia? ¿Qué veo sucio en el trabajo? Si yo en mi trabajo veo que hay cosas, situaciones que no me gustan o que están siendo raras, también puedo tener una rinitis, ¿sí? Porque veo algo sucio ahí, ¿sí? Muy bien. Hola, vivo en el Paraguay y me pasa cada tanto, no muy seguido, que me pican muchísimo los ojos. Es algo que dura unos días, donde me lloran los ojos. ¿Cómo busco el origen de esto? Gracias, qué interesante el tema, Silvina. Bueno, ahí es algo que has visto, que no pudiste ver. Ojo, sí, tiene que ver con algo que vi, que no me gustó o que me pareció sucio también. Fíjate, cada vez que se te repita, si se te repite solamente en cierta estación, viste que hablamos de rinitis estacionaria, si se te repite en cierta estación, por ejemplo, se me repite en primavera, fíjate qué pasó en primavera años atrás, ¿no? ¿Cuál fue tu último conflicto así emocional que tuviste? Quizás, por ejemplo, me separé o, por ejemplo, no sé, lo encontré a mi marido siendo infiel. ¿Cuándo fue? En primavera, por ejemplo. Entonces, cada vez que viene primavera, a mí me lloran los ojos y me pican los ojos, porque es algo que no puedo ver, ¿sí? Que rechazo. Eh, Muy bien, hola, me llamo Lidia, saludos desde San Juan. Hola Lidia, ¿cómo estás? ¿Qué pasa con los asmáticos? Bueno, los asmáticos no es, hay asma alérgica, ¿sí? Pero los asmáticos tienen un tema con los ya es pulmones, y los pulmones es miedo a la muerte y seguridad en el territorio, ¿no? Es un tema de seguridad, es supervivencia pura los pulmones. Acuérdense que los órganos de supervivencia son el aparato respiratorio, el aparato digestivo, el aparato reproductor y lo que es el corazón, el sistema circulatorio, ¿sí? Entonces, cualquier función que pase por ahí está afectando un tema de supervivencia. El asmático se siente asfixiado por el entorno. Muchas veces es por la madre, ¿sí? Pero no es la única razón. Pero a veces el asmático se siente asfixiado con el entorno que lo rodea. Entonces tiene que ver en qué cosas se siente asfixiado, o siente que hay miedo a la muerte, o que no lo dejan desarrollarse, o que si se separa de alguien puede pasar algo con respecto a la supervivencia, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Acá, me llamo Karina. Acá, buenas, buenas. Es increíble lo que estoy escuchando. Tengo rinitis alérgica, según lo que está contando. ¿En dónde tendría que buscar el problema? Saludos desde México, de Rosalinda. Bueno, hacernos más conscientes, Rosalinda, de en qué momentos tengo la rinitis, qué sucedió en mi ambiente y en mi lugar cuando tuve la rinitis, qué pasó en mi entorno, si fue algo de peligro, de separación, de suciedad, algo que siento que no me gusta, que me da asco, que lo rechazo, ¿sí? Hay un rechazo. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Si mi marido es alcohólico, a mí me puede pasar que cada vez que él venga alcoholizado, yo sienta rechazo con él y entonces al día siguiente me levanto con rinitis, por ejemplo, ¿no? Es la bronca o rabia de algo que me está dando mucho rechazo, ¿sí? Muy bien, me llamo Karina y comencé a tener una rinitis después de una cirugía estética de nariz. ¿Qué significa? Gracias. Bueno, no sé, ¿qué pasó con la cirugía? Bueno, quizás tendrías que analizar
Karina, ¿qué pasó con la cirugía? Si quedaste contenta o no, o qué te pareció, o si decís, bueno, no, no me gustó, o sentiste rechazo por parte de alguien de la familia. A veces alguien se hace una cirugía y estética para quedar mejor y toda la gente de la familia te dice, bueno, estabas más linda antes, o me gustabas más como estabas antes, por ejemplo, ¿no? O nos pasa a las mujeres cuando nos alisamos el pelo y teníamos rulos, ¿no? Que un montón de gente te dice, no, a mí me gustaba más antes cuando tenía los rulos. Bueno, eso es un rechazo, ¿sí? Entonces hay que ver qué pasó ahí después de que te hiciste la cirugía respecto del rechazo, o quizás cuando después que me hice la cirugía me peleé con mi novio, entonces quedó como asociada la cirugía, la pelea y la rinitis, cuando en realidad la rinitis tiene que ver con la bronca o rabia por haberme peleado o por la separación con mi novio. Así que fíjate qué pasó cerquita de la operación o cuando tuviste la primera vez rinitis, qué pasó ahí, qué pasó por ahí. ¿Eh? Muy bien, yo no puedo digerir a mi cuñada, pero no tengo gastritis. Sí me pasa que tengo digestión lenta. Si no lo soluciono, voy camino a la gastritis. Mariam, buenas noches y gracias. Bueno, sí, claro, o sea, el tema es así. Los mensajes, el inconsciente manda los mensajes siempre por referencia externa primero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a volver al ejemplo del jefe que no puedo digerir. Los primeros mensajes que va a mandar el inconsciente siempre van a ser por referencia externa. Entonces va a ser voy a ir a trabajar, se me rompe el zapato, voy a ir a trabajar, se me queda el auto, viene una amiga a mi casa y me dice, ese trabajo no es para vos, ya déjalo, tenés que cambiar de lugar. Voy yo a mi trabajo y digo, este trabajo me está matando, ya no lo aguanto más. O sea, millones de mensajes que no escucho y sigo yendo a trabajar al mismo lugar. Entonces el inconsciente dice, bueno, como por referencia externa no hay manera, se lo voy a mandar por referencia externa, entonces se lo voy a biologizar en una enfermedad. Y ahí viene la gastritis. Cualquier bioshock emocional que yo tenga va a pasar un tiempo en el cual solo va a estar la psique trabajando con eso para ver si se puede solucionar el conflicto, y si el conflicto no se soluciona, entonces se biologiza en una enfermedad. Generalmente cuando yo tengo la biologización, el conflicto ya activo ya está disparado hace tiempo, hace un rato atrás. El tiempo del conflicto activo dependerá primero cuál es el programa biológico, qué sentido biológico tiene ese programa biológico, y a partir de ahí veremos con cuánto tiempo de anticipación, en cuánto tiempo antes puede ser que esté el bioshock emocional, ¿sí? Muy bien. Tiroiditis. Bueno, la tiroiditis, vamos a hablar en otro, la tiroides es un tema muy complejo, vamos a hablar en otro programa de tiroides, todo tiroides, pero esto es bronca o rabia por tiempos. La tiroides tiene que ver con los tiempos. Yo varias veces he mencionado esto. El hipotiroidismo es, necesito que se ralentice el tiempo porque no me alcanza el tiempo para hacer lo que tengo que hacer, ¿sí? Y el hipertiroidismo es, necesito que pase rápido el tiempo porque ya quiero que esta situación no la quiero vivir más, entonces necesito que pase rápido el tiempo. En el caso de la tiroiditis, es bronca o rabia por algo que está sucediendo en cuanto a ralentizar el tiempo o a acelerar el tiempo, y habrá que ver ahí qué pasa con todo lo que, todas las funciones que cumple la tiroides para eso, ¿sí? Pues nuestro cuerpo cumple un papel muy importante en la tiroides porque regula hormonalmente un montón de cosas. Entonces vamos a hablar un programa específico de tiroides donde vamos a hablar de todo eso. Hola, soy la que preguntó por los ojos que pican. Mirá, hace años descubrí a mi pareja me mentía. Es tal cual lo que dijiste. ¿Cómo soluciono entonces algo que pasó hace tiempo? Gracias. Bueno, primero, hola, las viene a visitar un amigo. Primero lo que hay que hacer es ya dejar ese conflicto activo. O sea, te sigue apareciendo el picor en los ojos porque seguís teniendo ese conflicto activo. Nunca sanaste el conflicto de el novio que me dejó, ¿sí? O que lo encontré yo con otra. No sé si seguirás con este mismo novio y habrás solucionado las cosas o no, pero quizás no lo solucionaste, pero cada vez que empezás una relación con otro, tenés en la cabeza, me puede pasar esto porque una vez me pasó. Entonces,
sigo teniendo activo ese conflicto. Lo que hay que hacer es una biodescodificación para que ese conflicto quede terminado, sanado, ¿sí? Muy bien. Bueno, la nariz me encantó, pero mi pareja me criticó mucho. Ahí está. Sí, ahí está. Muy bien. Creo que le dio celos, no lo sé. Gracias. Si le digo a él lo que pienso, ¿crees que esto ayudaría a curarme? Gracias nuevamente. Sí, hace un trabajo de, bueno, decime por qué me criticaste tanto y ver, ahora te critica o no. Por ahí ahora ya no te critica más. Si te sigue criticando, hay que trabajar eso ahí, ¿sí? Hay que decir, mira, vos me criticás, cada vez que vos me criticás, a mí me da rinitis porque me enoja mucho lo que estás haciendo, ¿sí? Entonces, solucionar un poquito ese tema ahí, de qué pasa, para qué la crítica y por qué, y vos desarrollar un circuito, en todo caso con lógica, para que esa crítica no sea para vos un tema en tu vida, que te resbale un poco más, ¿sí? Hacemos circuitos nuevos para cambiar esto de la percepción que yo tengo respecto de la crítica de la otra persona, ¿sí? Muy bien. Bien, foto del perfil de Verónica Casal, soy Vero con artritis. ¿Qué me podés decir? Artritis, bueno, también artritis es para un programa entero, porque el tema de la artritis es mucho más complejo también, porque la artritis en sí misma es una enfermedad de desvalorización. Entonces, cuando y es bronca o rabia porque me están desvalorizando, hay un programa de desvalorización intenso ahí, a su vez de movimiento, o sea, para el lugar que voy, para el sentido que estoy llevando o por dónde estoy yendo en mi vida, por ejemplo, ¿no? Hay un tema de desvalorización grande. Pero ¿qué pasa en la artritis? La artritis es una enfermedad que entra en lo que se llama recidiva. Recidiva es un bucle, que el bucle que es que cuando yo me empieza los programas biológicos tienen dos fases, una fase activa y una fase de reparación del conflicto. En la fase activa es cuando se genera la proliferación celular, se genera toda la parte del estrés y de cuando estoy con el estrés y con el conflicto activado, ¿no? El estrés, no puedo dormir, el insomnio, las manos y los pies fríos, se llama fase fría del conflicto, ¿sí? Cuando entro en etapa de reparación, es cuando en general sucede la etapa, la fase caliente del conflicto, que es cuando tengo fiebre, cuando tengo la inflamación, en este caso la artritis, la inflamación, cuando se me inflaman las articulaciones, es cuando estoy en la etapa de reparación del conflicto. Pero ¿qué pasa? En ese momento, como yo en la etapa de reparación del conflicto está el dolor, porque en esa etapa está la fiebre, la inflamación, toda la parte de la gripe, la congestión, toda esa parte está en la etapa de reparación del conflicto. Entonces, cuando yo entro en esa etapa de reparación del conflicto, en el caso de la artritis, el inmenso dolor que siento me hace otra vez activar mi programa de desvalorización. Entonces vuelvo a fase activa del conflicto. Entonces es un conflicto que entra en bucle, está en recidiva todo el tiempo así. Cuando empiezo a desvalorizarme por el dolor, vuelve la fase activa del conflicto, vuelvo a activar la desvalorización. Entonces, el trabajo con la artritis es la biodescodificación del programa biológico en sí, pero a su vez el trabajar esto de tener un nuevo circuito para que cuando viene la etapa del dolor, yo sostenga y aguante esa etapa del dolor sabiendo que es la etapa donde ya termina el conflicto, donde se está resolviendo el conflicto, la reparación. Entonces, sostenga el dolor sin desvalorizarme. Pero bueno, hay un trabajo ahí, ¿sí? Hay un trabajo de diseño y de circuitos, nuevos circuitos ahí. Pero bueno, eso pasa con la artritis. Luisa Carvalho, sí, sigo con el mismo novio, ahora esposo. Bueno, está bien. Perfecto, bueno, entonces resolver ese conflicto de fase activa para que no sigas teniendo el tema de los ojos, ¿no? Fíjate cuando te agarra, ¿qué te pasó esos días con tu novio? Si lo viste mirando a otra, si lo viste como que estuvo más atento a otra cosa y tenés una percepción ahí, recuerden que todo pasa por la percepción, una percepción de otra vez va a entrar en esto, ¿no? Va a ser algo de esto. Muy bien, bueno, Esmeralda,
Basurto, tengo sinusitis crónica, ¿qué significa? Gracias, Rocío. Bueno, no, la sinusitis ya entra el tema de algo que estoy oliendo que no quiero oler, la sinusitis ya tiene mucosidad, la mucosidad ya es verde, es otro tipo de programa biológico con un sentido biológico diferente a la rinitis, ¿sí? Pero bueno, tiene que ver con lo que huelo y no me gusta también, ¿no? Muy bien. Mm, ¿Qué, Verónica Casal? Y las enfermedades autoinmunes, bueno, ahí también es un programa específico para las enfermedades autoinmunes porque hay un tema de que yo mismo estoy rechazando cosas de mí, entonces hay que ir a ver un poco ahí qué pasa y aparte depende qué enfermedad autoinmune sea, también tiene un sentido biológico. Lo que tienen que recordar es que todas las enfermedades no son enfermedades, sino que son programas biológicos disparados por un sentido, con un sentido especial. Entonces, cada programa biológico, cada síntoma, cada diagnóstico tiene un sentido biológico completamente diferente. Y dentro de todo lo que es las enfermedades autoinmunes, cada enfermedad, dependiendo el órgano que toma, la zona que ocupa y el tipo de capa embrionaria o de membrana de tejido que ocupa, va a ser lo que significa, ¿sí? Tenemos tejidos de capa embrionaria 1, que es supervivencia, tejidos de capa embrionaria 2, que es protección, tejidos de capa embrionaria 3, que es movimiento y valoración, y tejidos de capa embrionaria 4, que es relación y contacto. Entonces, dependiendo qué tejido esté afectando esa enfermedad autoinmune, nos está hablando de un tema de contacto, de relación o de un tema de desvalorización, de movimiento y valoración, ¿no? De un tema de protección o de un tema de supervivencia. Entonces, no, las enfermedades autoinmunes en general, no todas significan lo mismo, ¿sí? Muy bien. Asmática e hígado graso. Bueno, igual las dos cosas, una cosa no tiene nada que ver con la otra, son conflictos diferentes. Recuerden que yo puedo tener más de un conflicto, ¿sí? Yo puedo tener más de un bioshock emocional disparado y circulando y activo en mi organismo. Y puede ser también que haya un conflicto emocional que me dispare un bioshock y que después, en consecuencia de permanecer ahí en ese conflicto y en ese bioshock emocional, me empiecen a aparecer otros bioshock emocionales u otros conflictos que es, bueno, no poder irme o estoy acá pero como no trabajo no me puedo ir y entonces me tengo que aguantar estar acá, entonces se me dispara otro conflicto emocional que es el de supervivencia, otro bioshock emocional que es supervivencia y así. O sea, los conflictos no emocionales no siempre es uno a uno. Tengo un conflicto, lo soluciono y ya está. Tengo un conflicto, a veces tengo varios, ¿no? A la vez. Muy bien. Bueno, bien, ya estamos a minutos del cierre. Les recuerdo que estamos con la inscripción abierta para el curso anual de certificación en biodescodificación y lógica global para recibirse de consultor en biodescodificación y lógica global. Es un curso que va bajo plataforma universitaria. Por lo tanto, a fin de año se entrega un certificado avalado por el Ministerio de Educación. El certificado lo emite la entidad universitaria como curso extracurricular, ¿sí? No es una carrera de grado, sino que es un curso extracurricular que está funcionando bajo plataforma universitaria. El curso dura 10 meses, la primera clase es el sábado 20 de marzo, hay una clase al mes de 4 horas por Zoom, en vivo y después se envía vía mail el video de esa clase, o sea que si la persona no pudo estar presente igual lo recibe y se envía también todo lo que sea información, trabajos prácticos, todo lo que es anexo al curso se va enviando vía mail. Todo el grupo queda en un grupo de WhatsApp para consultas permanentes y una vez al mes también hay una reunión de consultas de 2 horas para las preguntas y respuestas sobre la clase dada en ese mes.
Después tenemos los talleres que son online, ¿sí? Que son talleres de sobrepeso y el taller de amor sano en la relación de pareja. En este caso, ni bien se abona el taller, se recibe el video con toda también la información, PDF y toda la información anexa al video con el taller. Es un taller de 3 horas y tiene toda la información sobre lo que es lógica global y biodescodificación dentro del taller. Después tenemos el grupo de acompañamiento terapéutico para bajar de peso, que es un grupo que interactuamos 2 veces al mes, 2 horas cada vez, con todos los temas que se han visto en el taller de sobrepeso, así que la única condición previa es el taller de sobrepeso. Para la diplomatura no hay condición previa de tener que conocimiento alguno, puede tomarlo cualquier persona. Muy bien, estamos en las redes, en Instagram, Facebook y YouTube, como Fabiana Silvina Rodríguez. En YouTube van a poder ver un montón de videos de distintos programas biológicos y de distintas situaciones que se han comentado en programas anteriores, incluso acá de radio. Y bueno, el celular es 54911 2234 7630 y el email es biodescodificacionylogica@gmail.com. Nos vemos entonces para la semana que viene para un nuevo programa de Está bien ser feliz. Chau, chau. Este programa podrás volverlo a escuchar desde el podcast ondemand.com.ar. Si aceptamos que todo lo que nos pasa es información para nuestra evolución, estaremos aceptando al presente tal cual es. Está bien ser feliz, haciendo un camino nuevo para vivir el presente. De la mano de Fabiana Silvina Rodríguez. Todos los viernes a las 21 horas Argentina, 19 horas México y 2 a.m. del sábado en España. Está bien ser feliz. Recorramos juntos este camino hacia la felicidad. En el aire de Mantra FM 91.9. Mantra FM. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. Espacio de publicidad. Azul Camet, sistema terapéutico original, creado en Argentina por Graciela Pérez Martínez. Método de tratamiento que aplica biomagnetismo orgánico y sanación del espíritu. Informes al teléfono 11 43 71 7072, Buenos Aires. WhatsApp 54 911 4089 3755 o búscanos en Facebook Círculo Azul Camet. La física cuántica parece algo ajeno a quienes no somos físicos o químicos. Sin embargo, podemos descubrir cómo la aplicamos sin saberlo en nuestra vida cotidiana. Dentro del paradigma cuántico, acercaremos la visión de la bioneuroemoción, de las constelaciones familiares y las nuevas terapias. Onda Cuántica. Un espacio que invita a descubrir nuevos paradigmas. Con la conducción de Sara Levy y Gabriela Cristín. Todos los jueves a las 13 horas Argentina, 11 horas México y 17 horas España. Onda Cuántica. En el aire de Mantra FM 91.9.
es posible lograr el equilibrio y bienestar, conectar nuestro ser con la matriz del universo, liberarnos de nuestro karma. La energía cuántica y el uso de elementos como la bobina Kundalini y la geometría sagrada permiten estabilizarnos a esa frecuencia en el campo electromagnético de nuestra energía áurica. Aire cuántico, al encuentro de la nueva resonancia, con la conducción de Erika Hipper y Darío de la Rosa, todos los jueves a las 14:30 horas Argentina, 12:30 horas México y 19:30 horas España. Aire cuántico, en resonancia con la supraconciencia, por Mantra FM 91.9. Hasta aquí compartimos. Espacio de publicidad. Mantra FM 91.9. Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra, apertura de la nueva conciencia. La felicidad existe. Sin embargo, ¿no sientes que cuesta mantenerla? Como si se escurriera entre la rutina, los miedos, las relaciones tóxicas, el desamor. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para tener más de estos momentos tan dichosos y que además sean duraderos? Te invitamos a construir juntos un puente entre la razón y el corazón. Simplemente una pausa saludable en tu vida. Con la conducción de Georgina Bonifacio. Todos los viernes a las 22 horas Argentina, 19 horas México y 03 horas España. Simplemente despiertos en la sombra, en el aire de Mantra FM 91.9.